Con fe se ganan las batallas. Vamos a definir primero qué significa la palabra fe. Y según Hebreos capítulo 11, verso 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En alguna ocasión le preguntaron a un niño en la iglesia infantil: a ver, niños, levante la mano, ¿quién me puede decir lo que es fe? Entonces un niño estaba bien entusiasmado levantando la mano y le preguntaron: ¿nos puedes decir qué es fe? Y dice: sí, es una F y una E. Esperemos que no sepamos solamente eso, ¿verdad? Aquí en este verso encontramos dos palabras claves respecto de lo que significa la fe. Encontramos la palabra certeza. ¿Y qué es certeza? Es el conocimiento claro y seguro de algo. Porque el verso dice, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera. Quien tiene una certeza está convencido de que sabe algo sin la posibilidad de equivocarse, ¿verdad? Tenemos el conocimiento del principio de Dios. Así es que es el conocimiento claro y seguro. Ese conocimiento de la palabra, acomodándolo a nuestro contexto, esa certeza nos hace estar convencidos. Diga conmigo, convencidos. Porque dice, es la convicción de lo que no se ve. Y nos hace estar convencidos a través de su palabra, el conocimiento de su palabra. Así es que estamos convencidos que aunque vamos a enfrentar cualquier situación que se nos presente, la certeza te hace esperar en Dios confiadamente, pues estás convencido que aunque no vemos por el momento con los ojos naturales lo que Dios prometió, estamos seguros en Él. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? De que estamos seguros en Él por lo que Él dijo. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, esa palabra produce fe. Esa palabra produce certeza. Esa palabra produce convicción. Y creemos que lo vamos a recibir por la fe y en el tiempo de Dios. También en las definiciones de fe podemos encontrar como confianza. El que tiene fe tiene confianza en Dios, tiene confianza en su palabra. ¿Por qué razón? Porque Dios es veraz. Dios es veraz. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso define el carácter de Dios. Dios es verdadero. Todo lo que nos dice Dios es verdadero.
Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 11:2. Y nosotros vemos que la fe nos hará actuar. Esta palabra es clave. La fe siempre nos hará actuar. La fe siempre nos va a llevar a una acción. Hebreos 11:2 dice, porque por ella, está hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Que diga conmigo, fe es dar buen testimonio, ¿verdad? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Te voy a hacer una pregunta, que aquí es donde encontramos un balance. ¿La fe se ve? A ver, ¿quién dice que sí y quién dice que no? ¿La fe se ve? ¿Cómo se ve la fe? Miren, ¿recuerdan aquel pasaje donde Jesús estaba enseñando en una casa y llevaron a un paralítico? Sus amigos llevaron a ese paralítico en una camilla y sabían que era casi imposible humanamente que ellos pudieran llegar cerca de Jesús por la multitud de la gente. Entonces ellos empezaron a pensar, es necesario que mi amigo, que no puede valerse por sí mismo, pueda llegar frente a Jesús para que Él lo sane. Entonces narra el pasaje que ellos hicieron sus malabares, se subieron, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron, y de pronto, ¡pum!, aparece frente a Jesús. Ahora yo les podré decir, ¿se vio la fe? ¿Por qué? Porque actuaron. Por eso se ve la fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces hay que ver las aplicaciones según el contexto. ¿De qué manera se ve la fe? ¿De qué manera podemos decir esta persona realmente tiene fe? Ellos tenían fe en Jesús, pero tenían sus limitaciones como humanos. Entonces dijeron, vamos a actuar. Y empezaron a subir hasta el techo y todavía hicieron un hoyo y se bajaron. Ahí es donde se ve que actuó la fe de ellos. Porque a veces decimos, tengo fe, pero sigo llorando. Tengo fe, porque leí el versículo que Dios dice que Dios es bueno, que Dios sana, pero estoy muy deprimido. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿la fe se ve? Sí, la fe actúa. Así es que cuando tenemos fe, la fe actúa inmediatamente, porque acciona para llevar a cabo lo que cree. Su convicción está firme. ¿Cuántas veces hay personas que están sufriendo una enfermedad que humanamente parece incurable? Sin embargo, esa persona tiene una certeza, tiene una seguridad, tiene una convicción y se mete bajo la gracia de Dios, esperando y creyendo que Dios le va a sanar. ¿Lo vio en ese momento? No. ¿Pero qué tuvo? Certeza, seguridad, convicción que Dios le va a sanar. Y espera en Dios. Ahora, ¿por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Porque su actuar era evidente.
Sus acciones fueron seguras y firmes y determinantes. Marcaron una gran victoria. Porque si tú lees Hebreos 11, habla de los héroes de la fe. Y muchas veces los niños están buscando héroes, ¿verdad? Pero no les hablamos de los héroes de la fe. No les hablaron de los acontecimientos que ellos hicieron. Para que ellos puedan tener admiración por Dios y por los héroes de la fe, cómo conquistaron los reinos. Dile a tu compañero, conquiste el reino de tu corazón. Porque ahí están los gigantes también. En los argumentos, en la manera que tenemos de pensar. Cuando a veces no definimos que esa manera que tenemos de pensar nos va a llevar a un actuar, y que a veces esa manera de pensar no tiene que ver nada con Dios. Por la fe, dice Hebreos 11:3, entendemos, pasa a otro verso, haber sido constituido el universo. ¿Cómo fue constituido? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve, o sea, todo el universo fue hecho de lo que no se veía, porque todo estaba en el pensamiento y en el deseo de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. Estaba ya en la mente de Dios. Y dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice? Creó. Del hebreo bará, que significa crear de la nada. O sea, no había nada, como vamos a estar observando. Pero aquí observamos al Dios creador. Algunos dicen, no, es que Él no es un Dios creador, es un Dios que solamente merodeaba observando la creación. No, tenemos un Dios creador, tenemos un Dios poderoso, que todo lo hizo con inteligencia, con sabiduría, con propósito. Ahora nos dice, ¿cómo estaba la tierra? Y la tierra, verso 2, estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué había? Nada. Tinieblas. Pero también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¡Qué maravilloso! ¿Qué sucedió en ese caos? Mira, en ese caos Dios ordenó la tierra cronológicamente. Dios estableció un orden. Solo había tinieblas. Pero Dios dijo, hágase la luz. ¿Qué dijo? Dijo la palabra, hágase la luz. ¿Y qué sucedió? Se hizo la luz. Dios no primero creó al hombre para que se muriera luego porque no había oxígeno, ¿verdad que no? No, lo hizo de una manera sabia, inteligente, ordenada, porque Dios es ordenado. Así es que los que tienen fe son ordenados. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Ordenada? Porque ahí es donde se refleja nuestra fe. Se refleja lo que Dios es. Se refleja lo que Dios hace, lo que Dios dice. En el orden. Dios es un Dios de orden.
Pero si hay caos y tenemos fe, debemos de permitir que Él lo ordene. Amén. Porque cuánta problemática hay en la formación familiar. Falta de buenos hábitos, me levanto cuando quiero, ordeno cuando quiero, y si quiero no me baño. Miren, si hubiera caos, Dios no puede traer un orden si nosotros no reconocemos que hay caos, ¿verdad? Dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esta palabra se movía? Del hebreo rajak. Esta palabra significa empollar, estar tranquilo, mover, temblar. Al observar esta definición, me da la idea, cuando dice empollar, ¿has observado alguna vez a una gallina empollar? Levante la mano, ¿cuántos han visto una gallina empollar? Sí, quizás muchos de nosotros lo hicimos, yo lo hice cuando estaba pequeña y observaba cómo la gallina estaba echada en su nidito. Y también dice estar tranquilo. Para que la gallina pueda empollar, tiene que tener tranquilidad. Pero también dice temblar, porque esa acción en ese momento de temblar hablaba de la acción de estar dando a luz a los polluelos, hablando humanamente. La actitud de la gallina era de tranquilidad, solo parecía como que se mecía y temblaba. El Espíritu de Dios se movía para dar a luz la creación. Estaba teniendo la visión para crear el universo. Porque como Él es un Dios creador, tenía que tener una visión en mente y es tan perfecta, nada que ver con el Big Bang. Nada que ver con eso de que de pronto hubo una explosión y apareció todo. Imposible. La creación refleja a un Dios creador, a un Dios visionario, a un Dios que hace todo con propósitos, a un Dios que hace todo en orden, porque cada paso que da tiene un propósito claro y definido. ¿Y cómo lo hizo? Con el poder de su palabra. Quiero transmitirles que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es poderosa. Y que cuando nosotros la estudiamos y la meditamos, esa palabra bien trazada tiene el poder para deshacer cualquier idea o argumento que el enemigo traiga a tu mente. Nuestra fe está sostenida por el poder de su palabra.
Por eso cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Y si nosotros leemos el primer capítulo de Génesis, nos vamos a dar cuenta que en todo el capítulo dice, y Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas. Y llamó cielos y llamó tierra. Y así vas a encontrar cada versículo porque dice, y Dios dijo, y Dios llamó, y Dios dijo. Ese es el poder de la palabra. Estamos presentando a un Dios veraz, a un Dios poderoso, a un Dios creador. La luz refleja su carácter. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. ¿Cuántos tenemos al Dios de luz? Dice, no hay ningunas tinieblas en él. Y si la luz está en nosotros, reflejará cualquier cosa, ¿verdad? Con propósitos. Así es que desde Génesis 1 hasta el verso 26 vemos un despliegue del poder de su palabra. Cada uno de los versículos, como dijimos, encontrarás la palabra dijo y llamó. Ahora, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿cómo? ¿Están leyendo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero Dios sí lo tenía en mente. Dios hizo todo por el poder de su palabra. Dios nos da entendimiento para discernir lo que no se ve con los ojos naturales. Por el poder de su palabra podemos conquistar el reino de las tinieblas. Porque hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y cada reino tiene su contenido, cada reino tiene sus principios de vida. El reino de Dios, el reino de la luz, pero el otro reino tiene sus propias leyes. Todo parece como si fuera verdad, pero no es verdad. ¿Cómo funciona el enemigo? Con engaños, con mentiras, con ilusiones, con imaginación, torciendo la escritura. Ese es el reino de las tinieblas. Por eso dice, por el poder de su palabra podemos conquistar el reino de las tinieblas. ¿Y cómo vamos a conquistar el reino de las tinieblas? O sea, aquellos argumentos errados que nos hacen perder batallas en nuestra vida espiritual. Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a llevar ejemplos prácticos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Y fíjese lo que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo.
¿Qué significa la palabra practicar? Es el que hace repetidas veces una acción conforme a sus convicciones. Por ejemplo, alguien que practica un deporte, pero quiere ser el mejor en ello, jugar básquetbol, o voleibol, o fútbol. Y está practicando todo el tiempo para ser el mejor en ello. Asimismo es con el pecado. Una cosa es pecar y la otra es practicar el pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Dios nos conoce, ¿verdad? Pero dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Dios vivíamos en tinieblas. Antes de conocer a Dios teníamos los hábitos de las personas del mundo, del reino de las tinieblas. El que es el reino de las tinieblas se complace en beber, se complace en la sensualidad, porque bailan para presentar su cuerpo, para presentarse sensuales. Eso es el reino de las tinieblas. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios, pues lógicamente que no se va a deleitar en sentarse a escuchar toda esa música del mundo que es basura, ¿verdad? Y que te está hablando de adulterio, que te está hablando de pornografía, que te está hablando de vicios, que te está hablando de mentiras. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces es importante reflejarnos en el espejo de la palabra de Dios para reflejarnos en Dios y ver en qué condición estamos. Porque empezamos a perder las batallas cuando los argumentos del enemigo empiezan a entrar en nuestra mente. Y dice así, porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, la palabra de Dios permanece en él. Fíjense esa palabra, permanecer. La palabra permanecer significa quedar, significa habitar, significa morar, no significa ir de paso. La palabra permanece. ¿Tienes fe? La palabra permanece. Porque de pronto te viene la prueba y te viene la tentación y tú eres un guerrero. Tú eres una guerrera. Y Dios quiere que gane las batallas. Dile a tu compañero, Dios quiere que gane las batallas. No que sucumbas al engaño del enemigo, al deseo de la carne. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, se refiere a no puede practicar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Point.
todo aquel que no hace justicia. Estás mirando que están agrediendo a otra persona y te preguntan, ¿es verdad que esta persona dijo esto o hizo esto? No me fijé. Toda injusticia es pecado. Vino el hijo rápido corriendo y te dijo, mi hermano me pegó y me hizo y me dijo. Entonces viene la mamá o el papá y le dan una tunda al niño. Pero ni siquiera lo escucharon. La justicia es escuchar las dos partes. Toda injusticia es pecado. El que no ama a su hermano no es de Dios. Permite que el Señor nos pase a cada uno de nosotros nuestro video, donde nos encontramos en esas reuniones familiares y donde a veces te cuesta trabajo amar a alguno de tus hermanos, porque no es una persona fácil. O sales con un grupo de amigas y no te es fácil amar a algunas de las personas que se portan de ciertas maneras en ese círculo. Pero la Biblia dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque muchas veces nosotros como seres humanos nos excusamos. Es que tú no lo conoces. Es que me ha menospreciado. Es que cada que me ve trata de humillarme diciéndome lo que sea. El que no ama a su hermano no es de Dios. Estoy hablando del amor de Dios, no el amor del sentimiento, no el amor humano. Ese que me sonríes, te sonrío, me saludas, te saludo. Sino el amor de Dios, que no busca lo suyo, el que no se irrita, según lo que dice 1 Corintios 4, el que no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Sí me dijo, pero ya le perdoné. Sí me dijo, pero el amor cubre multitud de fallas. Oye, esa persona es así, ¿verdad? Pero también tiene muchas cosas buenas. Porque el que cubre la falta busca amistad. Y en este tiempo, en este mes decimos, es el día de la amistad. Donde ves corazones, donde venden flores. Pero el amor de Dios, en lugar de decir voy a esforzarme por llevar una flor, voy a pasar por alto las actitudes. Voy a pasar por alto esas miradas. El que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuántos queremos ser de Dios? Ya más débil. ¿Cuántos queremos ser de Dios? Amén, porque Dios nos va a probar. Si no es que ya nos está probando. ¿Verdad? Todos tenemos familia y nos podemos nosotros justificar que por esto, que por aquello. Si la semilla de Dios está en nosotros, si su palabra permanece en nosotros, podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y si discernimos por el Espíritu Santo, podemos ganar la batalla. No permitir que el enemigo nos desvíe de su palabra, porque la fe vence al mundo.
Amén. Recuerdo de una hermanita que me dice, híjole, qué buena la palabra de el primer tema que vimos de enfrentando a los gigantes. Pero en mi trabajo hubo una persona que me hizo un mal, así deliberadamente. Y de pronto nos tocó encontrarnos en una reunión. Y ahí estaba esa persona. Y esa persona se le quedó mirando y le dijo, ¿no estás enojada por lo que hice? Porque así es la gente del mundo. La gente del mundo miente. La gente del mundo usa diferentes artimañas para derribar, para quitarte el puesto, para quitarte el trabajo, para hacerte ver mal. Y supuestamente la persona era cristiana también, de otro lugar. Y entonces ella le dijo, no estoy enojada, porque imagínate qué papelón, nosotros decimos que somos de Dios. Acabo yo de escuchar la palabra, ¿cómo tengo que enfrentar a los gigantes? Todo este tipo de situaciones que se vienen. ¿Y cómo yo quedaría si verdaderamente no te amo y te perdono? Y la persona estaba, pero que se le abrían los ojotes. Le digo, acabo de escuchar la palabra. Tengo que vivir la palabra. Así es como nosotros mostramos quiénes somos. Por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos por su manera de ser, por su manera de actuar, por su manera de comportarse. Porque no somos religiosos. Vamos a observar la versión de Dios habla hoy. En 1 de Juan 3:9. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Se refiere a practicar el pecado. Porque cuando fallamos, pero esa falla no es voluntaria, no es premeditada. Todavía estamos en esta naturaleza y de pronto fallamos. ¿Y qué debemos hacer? Pedir perdón, enmendar. Amén. Pero no habla de premeditación. El que practica el pecado es constante. Deliberadamente miente, deliberadamente fraudea, deliberadamente traiciona. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora tú ponte la manita aquí en el pecho y digo, ¿de quién soy hijo? Nuestras acciones dirán de quién somos hijos. Verso 11, 1 de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y nosotros no somos del mundo para decir, no, ¿cómo le voy a amar si me desprecia? ¿Cómo le voy a amar si me mira de arriba abajo? ¿Cómo le voy a amar si habla mal de mí? Pero el que es hijo de Dios tiene entendimiento. El que es hijo de Dios tiene entendimiento, discernimiento y entendimiento. ¿Sí? Entonces, si tiene entendimiento, se dará cuenta que en su propia carne no puede pelear las batallas, sino con el arma de la fe.
del principio de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu arma poderosa para vencer? Por eso, el amor de Dios, esa esencia del amor de Dios manifestada a través de Jesucristo a nosotros, nos redimió. Qué tremendo. Qué tremendo es, en mi mente finita no puedo comprender cómo Él me amó. Cómo Él nos amó. Cómo Él pasó por alto los pecados que teníamos. Porque Él sabía que nuestra propia fuerza no íbamos a poder vencer y que el enemigo iba a tomar venganza y a destruirnos, ¿verdad? Pero el amor de Dios fue tan grande, fue tan profundo. Cuando nos encontramos con el amor de Dios, cuando nos pasa una película de nuestra condición y nos convence con ese amor, dándonos a entender que nosotros no merecíamos esa salvación, pero fue por gracia. Fue por gracia. ¿Por qué perdonamos a otro? ¿Por gracia? Porque si Dios nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Si Dios pasó por alto nuestros pecados, también nosotros podemos cubrir multitud de fallas en los demás. Una mujer casada puede pasar por alto y cubrir los errores de su esposo y no estar como perros y gatos todo el día. Como el jarrito de Tonalá tan sentidito que con tantito fuego se quebra y no sirve para nada porque se le sale todo el líquido. Una mujer casada que tiene el amor de Dios tiene que estar cubriendo constantemente a su esposo. Amén. Tenemos que estar cubriendo constantemente la vida de un hijo, pidiéndole sabiduría a Dios. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba chico y estaba batallando con muchas cosas, yo sabía que estaba peleando la buena batalla de la fe por él. Y recuerdo que en esa ocasión algo le dije, algo le pedí. Y voltea y con enojo e ira me dice, no, tú no puedes pedirme nada. Y en ese momento sentí que el Espíritu de Dios me inundó. Y volteé y le dije, ay, hijito, pensé que yo era algo para ti o alguien para ti. En ese momento siento que Dios tomó esas palabras y Él se quebranta. No, mamita, perdóname. Tú eres mi mamá, tú me puedes decir lo que quieras. Pero si yo le hubiera contestado con armas carnales, si yo le hubiera dicho, soy tu madre y a mí me respetas, pero me dejé guiar por el Señor y eso quebrantó su corazón. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Pero la fe obra por el amor. Ahora que lo veo, un joven lleno del Espíritu Santo, ya casado, ya con una nieta hermosa, mi nieta hermosa, y veo cómo está metido en el Señor y cómo está estudiando la palabra y cómo está escudriñando y la carga que tiene por los perdidos. Decimos, nuestra fe venció al mundo.
El enemigo viene y dice, nunca se va a convertir, porque a veces los hijos son muy heridos profundamente y por los mismos niños de la iglesia. Pero tenemos que estar cerca de ellos, cerca de su corazón, amarlos, tener compasión, ser pacientes, sembrar la palabra de Dios. Algo de lo que no se pueden olvidar es del amor de Dios que recibieron de sus padres hasta que ellos nacieron de Dios. Porque el amor cubrirá todas las faltas. Amén. El amor se manifiesta en las acciones. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí en Génesis capítulo 4 vemos las dos generaciones. Una generación de fe, de los hijos que aman a Dios. Y una generación que humanamente quiere ganarse el favor de Dios y el favor de los demás. Génesis capítulo 4, verso 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, ¿es malo haberle traído a Dios las primicias del fruto porque eso es lo que él trabajaba? No. Verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hebreos 11:6, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Retomemos el verso 5 de Génesis 4. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muchas veces nos podemos preguntar, porque nuestra mente finita a veces no entiende a Dios. ¿Por qué razón Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín? En primer lugar, Dios conoce el corazón. Y dos, había un propósito, el que Abel le ofreciera lo mejor, porque en tiempo más adelante estaba apuntando al sacrificio y a la redención. ¿Sí? Y Caín trajo lo mejor de sus frutos. Pero el que tiene fe o tiene entendimiento hubiera dicho, dame de uno de tus animales, de los más gordos, porque quiero agradar a Dios. Porque Él se agrada de la ofrenda del sacrificio.
Ahí, al sacrificar, había un derramamiento de sangre, era algo simbólico. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Estaba apuntando hacia el sacrificio. Pero Caín quería agradar a Dios, pero con sus propias obras. No como a Dios le agradaba. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasa cuando somos desaprobados? Muchas mujeres pierden la victoria, no solamente de ser desaprobadas por Dios, sino de ser desaprobadas por el esposo, ser desaprobadas por la amiga que tienen cerca. Porque hay personas que son crueles. Hay personas mal educadas, hay personas que en lugar de decir, me das permiso, quítate. Y el enemigo empieza a echar la tierra encima. Y nosotros como hijos de Dios, nuestra fe vence al mundo. Y amar a los demás, nuestra fe vence al mundo. Cuando pasamos por alto, cuando podemos mostrar un nivel más alto en nuestra manera de ser y de actuar. Entonces Jehová dijo a Caín, verso 6, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y fíjense lo que le dijo. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Y qué hizo Caín? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Él ya traía la maldad en su corazón. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Porque fue desaprobado por Dios. Y él estaba buscando la aceptación de Dios. Por nuestras propias obras nadie podrá acercarse a Dios. No es por obras, es por fe. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios. Fíjense la inocencia de Abel. No pudo percibir la maldad de su hermano. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Tú crees que Dios no sabía? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Abel fue un hombre de fe, lo mostró a través de sus acciones. Toda batalla la pelearemos en fe y por fe, conforme a los principios de Dios. Abel quería agradar a Dios y entregó el corazón. Por eso Dios se agradó, porque tenía un entendimiento más alto. Pero Caín no le importaba a Dios. A Caín solamente le importaba más su autoestima. No se sintió aprobado por Dios. Por esa razón mató a su hermano. Y si alguien está tratando de afirmar su valor, su autoestima, y por esa causa agrede a su esposo, agrede a su vecina, agrede a su hermano, la batalla está perdida, porque el enemigo ha tomado ventaja. Esos son los gigantes que se nos presentan. La envidia, el odio,
¿Por qué sentimos mal cuando un hijo o una hija de Dios es aprobada o aprobado? ¿Por qué pensamos que nosotros seríamos más merecedores para tener aquello que aquel tiene? Eso no es de Dios. ¿Quieres ganar la batalla al enemigo? Busca que tus obras sean justas. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Yo pensé que usted iba a decir, amén. Hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Apocalipsis dice 3:1. Apocalipsis 3:1. Y dice así: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dile al Señor: quiero estar viva, quiero estar viva. No tener el nombre de que vivo, pero estar muerto, porque mis obras no sean de las tinieblas. Y luego dice Primera de Juan 3:15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Híjole, se me enchina la piel. ¿Y sabes que ningún homicida tiene vida permanente en él? Y tú dices: no voy a mi casa, tengo cortada la relación con mis hermanos porque ya sé que si yo voy a esa reunión, ahí va a estar la persona que no quiero ver. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No lo digo yo, Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tu fe vence al mundo. Lo que crees en Dios vence los argumentos del mundo. Necesitamos tener fe para amar a tu hermano. Necesitamos obedecer su palabra para poder perdonar con la ayuda del amor de Dios. No es de sentimientos, es una decisión. No mates a tu hermano. No seas homicida. Ama a tu hermano con el amor de Dios. Mateo 6:14 dice: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonamos, Dios no nos perdonará. Primera de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo se van a salvar? Si los rechazamos. Punto y aparte. Ahora nos pasa a otro punto importante como creyentes. Estamos hablando de cómo pelear batallas en todo este tipo de situaciones que se levantan en nuestro corazón. Primera de Juan 3:17: pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Se nos presentan las batallas frente a nosotros. Una de ellas es tener la posibilidad de suplir una necesidad a aquellos que lo necesitan. Y si cerramos el corazón para ayudar, perdemos la batalla. Porque ahí hay un pecado de codicia. Es tremendo. Hay personas que Dios les ha dado la oportunidad de trabajar y tener, pero no lo disfrutan. Aún con su propia familia no sueltan nada. Entra la codicia, mucho menos ayudar a otros. Pero si tenemos, por eso dice, nuestra fe vence al mundo. Si Dios nos ha dado ojos para ver y entender, y vemos que alguien está padeciendo necesidad. He visto a algunos cristianos y que ni siquiera disciernen lo que está en la Biblia y son agiotistas. No caiga en las manos de los agiotistas, aunque se dicen hermanos, que entran a esta congregación y te dicen, tienes necesidad, te presto con réditos. Y los están ahorcando. Toda injusticia es pecado. La Biblia dice que si prestas, jamás puedes pedir intereses de un hijo de Dios. Si cerramos nuestro corazón a la necesidad de otro, habiéndonos dado cuenta, perdemos la batalla, porque la codicia está frente a nosotros. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, fíjense, es el mismo contexto, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, a ver, ven para orar por ti. Pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Cómo vencemos al gigante de la codicia? Dando. ¿Amén? Dando. Esa es la manera que demostramos nuestra fe y vencemos al gigante de la codicia. Lo que hacemos lo hacemos para Dios, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si nuestra fe que vence al mundo no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es que podrás vestirte de soldadita, de soldadito, y pelear las batallas. Ay, nuestra fe vence al mundo, te reprendo, Satanás. No vas a poder hacer nada. Y andas reprendiendo a los espíritus que se barren por las paredes. Pero nuestra fe vence al mundo, lo que creemos, el poder de la palabra para poder entender lo que Él nos quiere decir. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La batalla la ganamos
con fe. Pero no una fe desequilibrada, una fe basada en los principios de Dios, una fe bien aplicada, con convicciones firmes, porque creemos que Dios es verdadero en lo que Él nos dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan. No solo hay que creer, pues el demonio también cree. Pero jamás obrará lo que cree, pues es adversario de Dios. Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham es conocido como el padre de la fe. Su fe obró cuando le creyó a Dios siendo el hijo de la promesa y no entendía cómo Dios se lo estaba pidiendo para sacrificarlo. Él obedeció y hizo lo que debería de hacer, y hasta el último momento, cuando iba a sacrificar a su hijo, escuchó la voz del ángel que le decía: detente, no lo hagas. Dios prueba nuestra fe. Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Cuánto quieren una fe perfeccionada? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, es la fe y las obras. Santiago 2:25 dice: y asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ella estaba mostrando la fe en Dios y del pueblo de Dios, siendo una mujer pagana, una mujer prostituta, pero ella quería de Dios. Verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que es verdadera fe siempre actuará. Siempre habrá una acción. Si tú sabes que necesitas perdonar, la fe siempre necesita una acción. Porque si no reconocemos que hay algo en nosotros que no estamos haciendo bien, que estamos aborreciendo a nuestro hermano, que estamos separados de él, porque encontramos que los psicólogos, y no tengo nada en los psicólogos, pero te dice: pero si esa persona te causa mal, sepárate, no importa que sea familia. Pero tenemos a Dios, tenemos un entendimiento más alto para saber que no es cuestión de separarse, sino de acercarse y mostrar el amor de Dios. La aceptación a otro a pesar de sus errores. Cubrir multitud de fallas a pesar de sus palabras. Mostramos la fe verdadera actuando como dar al pobre. Y a veces vemos a un pobre y viene y pide y dice: llévaselo al pastor. Cuando Dios te está diciendo a ti:
da. Lo que tú tengas. En cada obra hay un acto de fe. Porque creemos en Dios. Y cuando obedecemos, honramos su palabra. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. No podemos decir: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. En este momento causó un impacto su palabra, pero cuando salga me vuelvo a enconchar en lo mismo. Si estamos haciendo bien y nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, pues Él pesa los corazones. Primera de Juan 3:22: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, Juan 3:23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que ama puede ganar muchas batallas, porque la fe obra por el amor. Hay que echar de nuestra tierra a esos gigantes que nos quieren derribar. Falta de amor al prójimo, falta de amor a Dios, la codicia, la envidia. ¿Cómo los echamos? Actuando con fe, con veracidad, dejando que Dios gobierne nuestra vida y reconociendo nuestros pecados. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo, vence los argumentos del mundo. Nuestra fe vence al mundo. Tenemos la espada del Espíritu para derribar cualquier argumento, pero hay que discernir, hay que disponernos, hay que querer. Cierra tus ojos, es el tiempo de compromisos con Dios. Ciertamente cuando Dios nos habla a través de su palabra, tenemos que darnos cuenta que el enemigo está a la puerta, que hay argumentos que hemos preconcebido en nuestra mente que nos ha llevado a tener una conducta que no es agradable a Dios. Pero hoy su verdad se ha levantado. Y si tú sabes que en esta mañana Dios te habló específicamente, ponte de pie. Ponte de pie. Porque Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y los gigantes de incredulidad se han querido posar ahí en la tierra de tu mente y de tu corazón. Levanta tus manos y habla con el Señor y decirle: Señor, estoy aquí. Yo quiero ser un instrumento tuyo de amor. Perdóname, Señor, si me he mantenido distante de mis familiares, de aquellas personas que me han ofendido, o de mi esposo, de mi esposa. Perdóname, Señor.
Señor, yo quiero dar los pasos de fe. No buscar ser amada o amado, sino amar. Oh, mi Dios. No quiero estar deprimido, deprimida, triste, porque no estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo. Pues los enemigos han venido con fuerza a tratar de establecerse ahí en mi mente y en mi corazón. Pero Señor, yo hago un compromiso contigo para tomar la espada del Espíritu, la palabra, y derribar esos argumentos, esos conceptos que han impedido que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Una mujer y un hombre piadosos. Oh, mi Señor, pásanos a otro nivel. Pásanos a otro nivel, mi Dios. Perdonamos a los que nos han ofendido y nos comprometemos, Señor, de perdonar cada vez que nos echen la tierra encima. Que no sea solo un intento, sino una certeza, una convicción que hay un cambio de vida y de mente en este momento, en el nombre de Jesús. Y mi Señor, dame lengua de sabios para saber cómo relacionarme. Dame lengua de sabios para saber qué responder. Dame, Señor, ese amor profundo que tú has derramado en nuestros corazones para cubrir las faltas, para mirarlos como tú nos has mirado a nosotros, con un amor profundo. Y así como nosotros hemos sido redimidos, también ellos puedan ser redimidos por tu amor. Sí, mi Señor, yo sé que estás en estos momentos derramando tu sanidad, porque un soldado no puede ir a la guerra herido. Dígale: Señor, acepto tu amor, acepto tu perdón, acepto tu cuidado, y perdóname por mis ofensas. Perdóname por los pecados arraigados que he permitido en la tierra de mi corazón. Y sana mi alma en este momento. Pero también sana mi cuerpo, Dios. Sana mi cuerpo, Dios. Todas estas dolencias de huesos. Oh, mi Señor, me dispongo en el nombre de Jesús para amar y perdonar, y que tu salud venga desde la cabeza hasta los pies, donde los huesos sean perfeccionados, afirmados. Oh, mi Señor, no caminaré sin esperanza, sino con convicción y certeza de que tú estás conmigo. Tú estás conmigo, dándome un entendimiento más alto. Y quiero negarme, Señor, negarme a mí mismo, para que tu imagen repose en mí. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, una gran victoria a nivel de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, en el nombre de Jesús, porque nuestra fe vence los argumentos del mundo.